Hola a todos, espero que estéis muy bien. Bienvenidos al nuevo capítulo de Decorando. En este nuevo capítulo me gustaría hablar del objetivo del Corán. ¿Cuál es el objetivo de Dios al enviarnos el Corán? Cuando abrimos el Corán, si es que lo hemos hecho, muchas veces nos preguntamos, ¿es un libro de leyes? ¿Es un libro de historia? ¿Es un libro que solo podemos aprender a creer? ¿Un libro de creencias? Pero si lo leemos con atención, descubrimos algo mucho más profundo. Cuando abrimos el Corán, muchas veces pensamos que es un libro de creencias, como decía, o como de normas. Pero el Corán se describe a sí mismo de una manera bastante buena, como Hudan Lin-Nas, en 2:185. La palabra Huda, y perdón por mi pronunciación, la raíz de esta palabra significa guiar hacia un destino correcto. No es solo información, es dirección transformadora. El Corán no solo vino para informar a la mente, sino para guiarnos, para guiar al ser por completo. El Corán no vino solo para informarnos, vino para transformarnos desde dentro. El Corán no solo quiere que creas en Dios, de hecho, quiere moldear tu carácter, y esto es algo muy importante. Quiere construir una persona nueva, o quiere que nazca una persona concreta. Hoy voy a intentar responder a una pregunta que se hace esencial. ¿Qué tipo de ser humano quiere que Dios seamos? Esto lo podemos encontrar en el Corán y vamos a hacerlo exclusivamente desde el propio texto coránico. Fe y acción es la base del carácter. En la Sura Al-As 103, el Corán resume el éxito humano en 4 elementos: la fe, las buenas obras, recomendar la verdad y recomendar la paciencia, o sea, ser honesto y paciente. Aquí hay algo clave: la fe nunca aparece aislada, siempre va acompañada de una acción. En decenas de versículos se repite la misma fórmula: los que creen y hacen buenas obras. Esto se repite mucho en el Corán y es por un motivo. El Corán, en Dios, no acepta una fe pasiva. La fe verdadera necesariamente produce un comportamiento. El carácter es la prueba visible de la fe que es invisible. En un segundo apartado de este mismo tema podríamos hablar sobre el trato a los padres y esta sensibilidad extrema. En la Ley 17, en los versículos 23-24, leemos: tu Señor ha decretado que no adoréis sino a Él y que tratéis bien a vuestros padres. Fíjense la unión de Dios a la de los padres. Observa el orden: primero el ta'abid, inmediatamente después el trato a los padres. Esto indica una jerarquía moral, pero el versículo va aún más allá. Y es que dice que no le digas ni siquiera te quejes. Esta expresión, del árabe, es una expresión mínima de molestia. Esto demuestra que el Corán regula incluso esas microexpresiones emocionales. Dice: no les grites, no les hables mal, por supuesto, no les insultes. Ni siquiera una expresión mínima de molestia debe ser dirigida a ellos. El estándar coránico no es solo externo, como decía, no es solo de imagen, es emocional. El creyente debe controlar incluso su tono, sus gestos, la manera de hablar, la manera de pensar. El Corán quiere que se mantenga un equilibrio. En la Sura 29, versículo 8, se aclara que si los padres presionan a nosotros para que hagamos shirk, que no les obedezcamos. Pero incluso en este desacuerdo doctrinal se mantiene que lo hagamos con un buen trato. Esto demuestra algo verdaderamente profundo, y es que el respeto a los padres depende de la conciencia ideológica.
Una tercera parte sería la que vemos como la verdad como principio estructural. En la Sura 33, versículo 70, Dios nos dice: «Oh creyentes, temed a Dios y hablad palabras rectas». La palabra utilizada aquí implica una alienación con la verdad, con precisión, hablar con rectitud. La palabra clave aquí sería sadidam, en cuya raíz su significado más básico sería el de rectitud, precisión, alineación correcta. Se usa también para describir una flecha que da exactamente en el blanco. El creyente habla palabras alienadas con la verdad. Habla sin distorsión, sin palabras manipuladas. Un musulmán utiliza la lengua así. En el Corán esto se nos dice de manera no trivial, es una herramienta de verdad moral. La Sura 2, versículo 42, nos prohíbe mezclar la verdad con la falsedad. En la Sura 61, los versículos 2 y 3, se condena a decir lo que no se hace. La mentira es solo un defecto social, no es solo un defecto social, es de hecho una ruptura entre lo interior y lo exterior. Cuando una persona miente, está fragmentando su identidad. El Corán y Dios en el Corán quiere una coherencia total. Un apartado 5 sería el que habla de saber, la fuerza interior, algo que se habla mucho en temas islámicos. La Sura 253 se nos dice: buscad ayuda en la paciencia y en la oración. La palabra aquí, una de ellas, es la de sabr, de cuya raíz podemos sacar los significados de retener y contener. Esto implica un autocontrol por parte del musulmán. No es pasividad, es una contención activa. Es la capacidad de mantener esa estabilidad bajo la presión. La palabra saber no significa una resignación débil. El uso coránico de esta palabra implica resistencia, constancia, control a las emociones, control emocional, perseverancia estratégica. En la Sura 3 vemos cómo se nos habla de mantenernos firmes ante esta presión. Ante esta presión. El creyente, el musulmán, no es una persona impulsiva, no reacciona desde la... Un apartado 6 sería, podemos hablar del perdón y la superioridad moral, la importancia del perdón. La Sura 3, versículo 134, se describe a los piadosos como aquellos que contienen la ira, que perdonan a la gente, que contener esta ira es un acto de autocontrol. Perdonar es un acto de grandeza. Aquí la palabra clave es AFW, de cuya raíz vemos ese significado de borrar algo completamente. No solo perdonar, es eliminar rastro de lo que haya pasado. Es como si el daño nunca hubiera existido. Esto es bastante difícil de hacer, ¿verdad? Esto representa además una liberación interior. En la Sura 42, versículo 40, vemos cómo se reconoce el derecho a responder al daño, pero inmediatamente después afirma que quien perdone obtiene una recompensa divina que es aún mayor. El Corán eleva este estándar, no prohíbe la justicia, pero valora la magnanimidad. Perdonar es dominar el ego. En un punto 7 podríamos hablar de la justicia radical. En la Sura 4, versículo 135, se nos ordena: sed firmes en la justicia, aunque sea contra vosotros mismos, vuestros padres o parientes. Esto elimina cualquier tipo de tribalismo. El Corán rompe con la lealtad ciega a un grupo. La justicia
depende del vínculo, la justicia no depende del vínculo familiar, de la afinidad ideológica, de la emoción, del odio. Es más, en la Sura 5, versículo 8, Dios añade: no dejéis que el odio hacia un pueblo os lleve a ser injustos con ellos. Esto éticamente es revolucionario. El creyente debe ser justo incluso cuando emocionalmente la verdad es que no quiere serlo. En el punto 8, apartado 8, podríamos hablar de la humildad y ese rechazo a la arrogancia. En la Sura 31, versículos 18-19, se nos advierte contra ese caminar que mucha gente tenemos o tienen con arrogancia. En la Sura 17 se nos recuerda la pequeñez del ser humano. No puedes atravesar la tierra ni alcanzar las montañas en altura. La arrogancia en el Corán está asociada a la negación de la verdad. El creyente camina con humildad, se nos dice en la Sura 25, aleya 63. Aquí la palabra clave es haunam, de cuya raíz podemos sacar los significados de suavidad, delicadeza, gentileza. Ello, obvio implica la ausencia de arrogancia. El creyente, el musulmán, camina sin agresividad existencial. La humildad no es debilidad, de hecho es una conciencia de límites. Es reconocer esa dependencia absoluta de Dios. Noveno apartado habla del dinero y equilibrio. El Corán regula la relación con el dinero con mucha precisión. La Sura 17, versículo 29, leemos: no seas ni avaro ni derrochador. Esta Sura 17, en el versículo 29, utiliza la palabra malulá, cuya raíz significa encadenado. El avaro es descrito como alguien con la mano encadenada. Por eso es tan importante el equilibrio. En la Sura 3, versículo 92, se establece un principio aún más elevado. No alcanzaréis la rectitud hasta que no deis de aquello que amáis. El desapego de algo no es teórico, se demuestra entregando lo que más queremos. La generosidad purifica el corazón. En el décimo apartado podríamos hablar del campo de batalla interior, el nafs. En la Sura 91, versículos 7 al 10, vemos que se nos declara que el alma tiene un potencial para ser corrupta, para la corrupción y para la purificación. La victoria espiritual depende de esa disciplina interior. En la Sura 91 vemos la palabra sakaha, cuya raíz podemos extraer los significados de purificación y de crecer. Una purificación y un desarrollo son en realidad el mismo proceso. En la Sura 79, los versículos 40-41, vemos la afirmación de que quien frena sus deseos triunfa. El Corán responsabiliza al individuo de ese triunfo. El enemigo principal no es externo, en realidad el enemigo principal somos nosotros mismos y está en el interior. Por último, tenemos un apartado número 11 en el que podemos hablar de esa coherencia total. La Sura 61 condena esta incoherencia. En el versículo 2 usa dos palabras que son bastante clave para eso: takulun, decir, y tafalun, que es hacer. Las raíces de estas dos palabras implican una acción concreta. El Corán, Dios nos exige esa alineación entre palabra y acción, que deben de ir bastante unidas, nunca separarse. El creyente, el musulmán, no puede predicar lo que no practica. El Corán exige integración entre lo que crees, la palabra, la acción, la intención, y sin coherencia de todo esto, la fe pierde credibilidad. Como conclusión final,
Para unir todos estos puntos y sintetizamos todo esto, vemos que Dios en el Corán quiere que seamos una persona que vive en conciencia constante de Dios, una persona que es delicada con sus padres, como hemos visto en el punto 2, una persona que habla con verdad, una persona que controla su lengua, una persona que se resiste con paciencia, una persona que perdona cuando en realidad podría vengarse, una persona que practica justicia ante todo, la justicia absoluta, una persona que rechaza la arrogancia y que usa el dinero con equilibrio, una persona que domina sus deseos, una persona que es coherente entre lo que cree y lo que hace. Este es el modelo que Dios nos invita a ser como personas, el modelo coránico para ser persona. No es una identidad cultural, no es una etiqueta social, es un carácter. Y la pregunta final no es teórica, es algo bastante personal que te voy a hacer. Y es que si estás preparado para que el Corán te moldee como persona. El Islam coránico, por decirlo así, no es solo una creencia, es una transformación lingüística, psicológica y moral. El Corán no solo nos informa, nos reconstruye al ser humano desde la raíz. Y así termino este vídeo, que espero que os haya sido de ayuda como me ha sido a mí. Como siempre os digo, Red Corán y este podcast Decorando, la verdad es que lo hice en su momento para mí mismo, como una manera para ayudarme a entender el Corán. Primero traduciendo artículos, traduciendo vídeos y luego poco a poco intentando hacer mi propio material. Todo este material, la verdad que lo hago con la ayuda de muchísima gente que ha hecho el trabajo delante de mí. Yo lo que hago es un poco recopilar, ayudarme obviamente de otros materiales y fuentes. Pero claro, con esto no quiero decir que no pienso lo que digo, claramente que lo pienso y lo pongo así, pero que no estoy haciendo nada nuevo. Como veis, me permito también el uso de las raíces del árabe coránico. Esto lo hago siempre pidiendo disculpas a todos los que sabéis árabe y lo pronunciáis muy bien. Me alegro mucho por todos vosotros, pero por favor os pido que no malinterpretéis mi acento, ni mucho menos, o la pronunciación. Yo siempre intento, con la ayuda de los vídeos y de los consejos de Omar Matatsin, que yo creo que en cada vídeo tengo que nombrarlo por la importancia que da al estudio del Corán desde las palabras, de raíz y de su contexto. Esto poco a poco, la verdad que nos puede a todos liberar de un pensamiento, y es que nosotros no podemos ser capaces de entender el Corán. Sí que somos capaces, da igual, no sé, lo inteligentes que seamos o que estemos acostumbrados a mejor a leer o a estudiar. Cada persona puede hacerlo a su manera, o al menos empezar poco a poco, y veréis que llegaréis a esa felicidad que da el poder llegar a unas conclusiones por ti mismo. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Si puedo ayudaros en cualquier cosa, ya sabéis que tenéis la manera de contactarme a través del email de Red Corán, redcoran@gmail.es, me parece que es, o .com, no sé ahora, pero desde la página de Red Corán, ahí sí también podéis hacerlo con el formulario. Un abrazo a todos y espero que nos veamos pronto. Adiós.